Esta es de lejos una de las mejores presentaciones que he visto acerca del estoicismo y no desde una visión de gym bro. Vean. Tengo que decir que tu recorrido es impresionante. ¿Eres doctor en biología, concretamente en genética y biología evolutiva, y en filosofía? Sí. Es impresionante, pero eres más conocido como filósofo por el trabajo y la investigación que has hecho sobre el estoicismo. Y de eso vamos a hablar durante esta conversación. Primero, para enmarcar esta charla, cuando la gente, en general, piensa en el estoicismo, lo ve como una manera más bien fría de ver la vida, como una manera algo insensible de tratar con la gente. ¿Es esto correcto? No, no lo es. Es un estereotipo. Pero como todos los estereotipos, tiene algo de cierto. Claro, sale de algún sitio. Y creo que es lo siguiente. Los estoicos dividen lo que llamamos emociones en dos grandes categorías: las emociones negativas o disruptivas y las emociones positivas o constructivas. Las emociones disruptivas son cosas como la rabia, el miedo, el odio, etc. Las emociones constructivas, en cambio, serían la alegría, el amor, el sentido de la justicia, etc. El estoicismo intenta eliminar lo más posible las emociones destructivas y cultivar las positivas. Por ello, en vez de suprimir las emociones en general, lo que intentan los estoicos es cambiar el espectro emocional que experimenta un ser humano normal, alejándolo de lo negativo y acercándolo a lo positivo. Por eso la verdad oculta en el estereotipo es que si se eliminan algunas emociones, pero solo el tipo de emociones concretas que los estoicos consideran, no nos dejan disfrutar de la vida. No queremos estar enfadados todo el tiempo, ni queremos tener miedo constantemente, ni odiar a todo el mundo. Ese tipo de cosas no nos permiten llevar una buena vida. En cambio, sentir amor, alegría y tener un buen sentido de la justicia y de cómo deben funcionar las cosas mejora nuestras vidas. Por eso la idea es alejarse de las primeras y acercarse a las segundas. Si tuvieras que describir brevemente qué es el estoicismo, ¿qué dirías? Es una filosofía de vida, y en eso no es diferente de otras filosofías de vida o incluso religiones como el budismo o el cristianismo. Todas las religiones son filosofías de vida, puesto que una filosofía de vida tiene dos componentes: la metafísica y la ética. La metafísica se refiere a que de alguna manera entiendes cómo funciona el mundo. Si eres cristiano, el mundo fue creado por Dios de tal manera y por tal motivo. Y funciona porque Dios dice que tiene que funcionar así. Si eres budista, tu visión metafísica de por qué el mundo funciona será diferente. Si eres estoico, también, etc. El segundo componente es la ética. La ética dicta cómo te comportas en el mundo. Normalmente estas dos van de la mano. Es decir, si eres cristiano, yo crecí siendo católico. Si eres cristiano, no solo entiendes que el mundo se creó de una cierta manera, sino que debes comportarte como Dios dice que debes hacerlo. El estoicismo es simplemente una versión más de esto. Es una manera de orientarse en la vida. Específicamente, lo que diferencia al estoicismo de otras filosofías de vida o religiones es que empieza con una premisa muy importante y que, como práctica, se enfoca de dos maneras diferentes. Brevemente, la premisa de toda filosofía estoica es que debemos vivir conforme a la naturaleza, como decían los antiguos estoicos. Al oír esa frase, la gente empieza a pensar que tienen que ir desnudos por el bosque o abrazar árboles y cosas así. No es eso. No tiene nada de malo hacerlo si es lo que te gusta, pero no es eso. Vivir conforme a la naturaleza significa que los estoicos se preguntan a sí mismos: ¿qué tipo de seres son los seres humanos? ¿Qué tipo de organismos somos? ¿Qué nos diferencia de otros organismos? Todos los seres vivos intentan vivir conforme a su naturaleza. Si eres una planta, intentas que te dé el sol, porque es tu naturaleza como planta. Si eres un león, te comportas de cierta manera, porque es la naturaleza de un león. De acuerdo con los estoicos, la naturaleza de los seres humanos es fundamentalmente que somos seres sociales y que tenemos la capacidad de razonar. Somos sociales, es decir, podemos sobrevivir por nuestra cuenta si es necesario, pero solo prosperamos en sociedad, en contacto con otros cuando interactuamos con los demás.
y razonamos, pero eso no significa que siempre lo hagamos bien. De hecho, se podría decir que no suele ser así. Pero somos capaces de hacerlo. Somos capaces de razonar a niveles mucho más elevados que ninguna otra especie en la Tierra. Por eso, basándonos en estas dos premisas, que somos sociales y capaces de razonar, los estoicos concluyeron que una buena vida humana que vale la pena, es aquella en la que aplicamos la razón para mejorar la sociedad, para mejorar la vida en comunidad. Esa es la noción fundamental del estoicismo. Todo lo demás surge de ahí. Hay técnicas específicas que ponen en práctica los estoicos, enfoques específicos de los que podemos hablar después, pero fundamentalmente lo que diferencia al estoicismo de otras filosofías de vida es que para un estoico, una vida humana que vale la pena es aquella en la que usamos la razón para ayudar a los demás y a nosotros mismos. No se hace una distinción fundamental entre uno mismo y el resto de la sociedad. Somos parte de esa sociedad. Si mejoramos como personas, estaremos mejorando automáticamente la sociedad, y si trabajamos para mejorarla, nos estaremos mejorando automáticamente a nosotros mismos. Máximo, te has descrito a ti mismo como estoico. ¿Cuándo y por qué decidiste adoptar esta filosofía de vida? No hace mucho, hace unos 5 años. Todo empezó porque estaba atravesando la típica crisis de los 40. Algo normal que le pasa a mucha gente cuando llega a esa edad. Se divorcia o cambia de trabajo. Además, mi padre murió. Bueno, cosas que pasan en la vida. Y no es que la situación me agobiara demasiado, pero fue una época dura. Y fue en ese momento cuando empecé a estudiar filosofía de verdad. Era científico, trabajaba en biología evolutiva y quise sacarme un doctorado en filosofía. No se puede empezar a estudiar filosofía, incluso a esos niveles en que es una filosofía más técnica, sin pasar por cosas más básicas como el significado de la vida, la ética, cómo vivir la vida, etc. El estar pasando por una crisis personal a la vez que estudiaba filosofía me hizo pensar que podría haber cierta manera de encontrar respuestas, cierta manera de pensar que fuera útil para mí. Cuando me puse a investigar, vi con claridad que la mejor candidata, al menos para mí, era algo que en filosofía se llama ética de la virtud. La ética de la virtud es un enfoque de la vida que te dice, básicamente, que debes mejorar como persona. Esa sería la idea básica. Cuando empiezas a estudiar este tipo de ética encuentras varias opciones, porque en las antiguas Grecia y Roma había varias escuelas de ética de la virtud. La más famosa es la de Aristóteles. Empiezas con Aristóteles. Me puse a leer y pensé, vaya, es interesante. Y que decía cosas muy interesantes, pero no tenía muchas aplicaciones prácticas. No había una manera clara de transferir las ideas de Aristóteles a mi día a día. No podía ayudarme a lidiar con el dolor del duelo por la muerte de mi padre, por ejemplo. La segunda parada normalmente es Epicuro. El epicureísmo es otro tipo de filosofía de la ética de la virtud muy interesante porque pone el énfasis en la amistad y las relaciones. El problema del epicureísmo es que la meta de sus seguidores es minimizar el dolor en sus vidas. Normalmente pensamos en los epicúreos como aficionados al sexo, las drogas y el rock and roll, pero no es así. Es cierto que pensaban que el placer era importante para los humanos, pero fundamentalmente lo que intentaban era evitar el dolor, tanto mental como físico. Por eso Epicuro decía que para conseguirlo, uno no debería involucrarse en política ni ser social, puesto que, como sabemos, tanto la política como las relaciones sociales causan dolor. Y pensé, es interesante, pero no es para mí, ya que creo que la vida no tiene sentido, a menos que te relaciones y te involucres en política. Así que estaba indeciso. Sabía que la ética de la virtud era un campo que podía proporcionarme las respuestas que buscaba, pero ni Aristóteles ni Epicuro me convencían. Y un día en Twitter, justamente, vi un tuit que ponía, ayúdanos a celebrar la Semana Estoica. Y pensé, ¿qué es la Semana Estoica? ¿Por qué celebran la estoicidad? Recordaba más o menos que los estoicos formaban parte de la ética de la virtud, que eran otra de las escuelas de esta ética. Había leído a Marco Aurelio en la universidad, incluso traduje a Séneca del latín cuando estudiaba, pero nunca había pensado que estas personas hablaran de una filosofía de vida. Me entró la curiosidad y me apunté a la Semana Estoica, que se hace una vez al año, normalmente en octubre. Durante una semana viví como un estoico, es decir, empecé a leer sobre los estoicos. Me bajé una especie de manual con ejercicios diarios de meditación. Empecé a llevar un diario, cosas así. Lo hice durante una semana y me cambió. Pensé, esto es lo que buscaba, me ayuda y me está marcando un camino que quiero seguir. Así que al final de la semana decidí seguir así durante otro par de meses, como experimento personal. Y después de eso, durante otro año. Y aquí estamos hablando del tema, un par de libros después.
Genial, Máximo. De hecho, lo que estabas explicando tiene que ver con lo que te iba a preguntar. Has mencionado que el estoicismo es una filosofía muy antigua, de hace más de 2000 años. Pero estamos viendo cómo revive este tipo de filosofía en el presente. ¿Cuál crees que es la causa de este reencuentro con el estoicismo? Buena pregunta. No tengo una respuesta concreta. Creo que hay 2 o 3 cosas importantes acerca de este regreso del estoicismo. Primero, sí, tiene más de 2000 años. Empezó en el año 300 a.C. con Zenón de Citio en Atenas. Pero el budismo también es antiguo, tiene 2500 años, y el cristianismo otros 2000. Todas estas filosofías o religiones siguen con nosotros y siguen siendo importantes, aunque superficialmente nuestras vidas sean muy diferentes de cómo eran en las antiguas Roma, Palestina o India. Y digo superficialmente porque sí, es cierto que llevamos smartphones y tenemos ordenadores y todo eso. Pero también es cierto que nuestra esencia sigue siendo la misma. Tenemos las mismas necesidades que antes. Necesitamos ser queridos. Nos enfadamos por el mismo tipo de cosas. Nuestra vida como humanos no es tan diferente. Y por eso todas estas filosofías y religiones siguen siendo relevantes. En cuanto al estoicismo en particular, la última escuela estoica formal que conocemos es la de Epicteto, que vivió en el siglo II de nuestra era. En el siglo III el estoicismo decayó como filosofía formal y, en cambio, se convirtió en una influencia para el cristianismo. Pablo de Tarso, San Pablo, sabía mucho de estoicismo y escribió acerca de los estoicos de manera crítica porque tenía otras creencias, por así decirlo, pero respetaba mucho esta filosofía y, de hecho, varias ideas pertenecientes al estoicismo se incorporaron en el cristianismo. Tomás de Aquino, en la Edad Media, el que puede que sea el teólogo más importante de la historia del cristianismo, redactó una lista de 7 virtudes que debería practicar cualquier cristiano. Y las primeras 4 son las mismas que predicaba el estoicismo: sabiduría, valor, justicia y templanza. A estas Aquino añadió otras 3 virtudes claramente cristianas: esperanza, fe y caridad. El estoicismo influyó a muchos pensadores, en su mayoría cristianos, pero también a algunos judíos durante la Edad Media, así como a filósofos modernos como Descartes y Spinoza. Así que el estoicismo nunca llegó a morir, pero sí es cierto que ha resurgido de repente en los últimos 20 años o algo así. Y es una buena pregunta. ¿Por qué? Hay varios motivos. Primero, porque vivimos en una época agitada, y esto suele llevar a la gente a adoptar filosofías que se centren en mejorarnos a nosotros mismos y en cosas que están bajo nuestro control. No creo que sea casualidad que, por ejemplo, muchas de las filosofías griegas y romanas surgieran de repente en un periodo de unos 100 años, entre la muerte de Alejandro Magno y el comienzo del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque en ese momento el mundo mediterráneo estaba sumido en el caos. Las cosas estaban cambiando de manera drástica, los imperios estaban colapsando, las vidas de la gente estaban patas arriba y no sabían cómo lidiar con todo esto. Este es probablemente uno de los motivos. Así surgieron estas filosofías y lo mismo ocurrió con el budismo en la antigua India. Estaban pasando por una situación cultural e histórica similar. Lo mismo se puede decir del confucianismo en la China. Hoy de nuevo nos encontramos en una situación en que nos enfrentamos al cambio climático, a la posibilidad de una catástrofe nuclear y en que estamos sufriendo cambios políticos radicales y no podemos hacer mucho para controlar nada de esto. Creo que uno de los motivos del regreso del estoicismo es que es un tipo de filosofía que te ayuda a centrarte en lo que puedes controlar, lo cual ayuda a reducir el estrés y a sentir que tu vida tiene algún sentido. Ese es uno de los motivos. Otro es que ciertas corrientes de psicoterapia modernas que evolucionaron durante el comienzo del siglo XX, y especialmente en los años 50 y 60, se inspiraron en el estoicismo. La más obvia es la terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de psicoterapia muy importante hoy en día. Es una práctica basada en evidencias, es decir, hay pruebas empíricas de que funciona. La terapia cognitivo-conductual surgió a finales de los 50 o principios de los 60. 2 de sus fundadores se inspiraron de manera directa en los estoicos. Leyeron a Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, y pensaron, vaya, esta gente tenía ideas muy interesantes que se pueden sistematizar y se pueden aplicar empíricamente para mejorar las vidas de la gente. Teniendo en cuenta que la terapia cognitivo-conductual es actualmente la psicoterapia más popular, creo que ha ayudado a revivir el estoicismo, porque ha probado que hay una base científica y empírica para algunas de las cosas de las que hablaban los estoicos. Y el tercer motivo
Creo que es que ha habido grupos de personas, especialmente en las últimas 2 o 3 décadas, haciendo esfuerzos conjuntos para revivir el estoicismo. El primero fue Pierre Hadot, un clasicista francés que escribió 2 o 3 libros muy populares a principios de los 90. Uno de ellos fue La ciudadela interior, un libro sobre las meditaciones de Marco Aurelio. Hadot mantenía que no lo hacía porque estuviera interesado en la filosofía antigua per se, sino porque estaba interesado en la filosofía como una manera de vivir, en volver a la idea que tenían los antiguos griegos y romanos, de que la filosofía no es un ejercicio académico, o al menos no es solo eso, sino algo que se vive día a día. Hadot influenció a su vez a más personas, y hace unos años, un grupo de psicoterapeutas, seguidores de la terapia cognitivo-conductual, filósofos, eruditos del mundo clásico y otras personas, comenzaron con la Semana Estoica que he mencionado antes, así como con la conferencia anual Stoicon, que ya lleva 5 o 6 años en activo, y se popularizó enseguida. Empezó a acudir la prensa y el estoicismo apareció por todas partes. En el New York Times, el Washington Post, periódicos y revistas internacionales, porque a la gente le gusta. Por ponerte un ejemplo, hay una página de Facebook muy grande dedicada al estoicismo. Hay varias, pero una destaca. Hace un par de años ya tenía muchos seguidores, unas 30.000 personas. La he mirado esta mañana antes de venir y ya va por los 55.000. Es muchísima gente interesada en una filosofía relativamente poco conocida. Entiendo, Máximo, que porque vivimos, como has dicho, en una época complicada, la gente quiera encontrar referencias o maneras de vivir que hagan sus vidas más fáciles o que intenten minimizar la ansiedad que nos producen las cosas que están fuera de nuestro control. Pero lo que veo es una tendencia a llevar todo esto al extremo. Me explico. Sobre todo en lugares como Silicon Valley, vemos a CEOs, gente que trabaja en el sector multimedia y tiene muchísimo dinero, mostrando orgullosos al mundo lo que sufren al ducharse con agua fría por las mañanas, al no comer durante largos periodos de tiempo o al aislarse de cualquier contacto humano durante días. ¿Por qué esta necesidad de mostrar cuánto sufren al resto del mundo? Tienes razón, es un extremo, y de hecho no solo es un extremo, sino que no es estoicismo, aunque estas personas digan que lo practican. Yo lo llamo estoicismo, pero con el símbolo del dólar, lo cual claramente no se parece en nada al original. Primero sí, esto ocurre, pero no es algo típico únicamente del estoicismo. El budismo tiene un problema similar con el mindfulness, con el hecho de que el mindfulness se haya convertido en un producto que sirve para resolver todos los problemas que se te ocurran. El budismo tiene ese problema, el cristianismo tiene otro problema similar. Hay algo llamado los evangelios de la prosperidad, y la gente usa estos evangelios para hacerse rica. Cualquier buena idea puede convertirse en una mala si se la entiende mal o se usa para un fin para el que no fue creada. En el caso concreto de Silicon Valley, el problema con el enfoque que se ha hecho del estoicismo es el siguiente. El estoicismo es tanto una filosofía de vida como una serie de técnicas. Como filosofía de vida, te dice que debes vivir, como he dicho antes, conforme a tu naturaleza, es decir, usando tu capacidad de razonamiento para mejorar la sociedad, lo cual significa mejorar la vida de los demás. Pero también es una serie de técnicas. Cosas como someterte a ejercicios de privación moderada para conseguir un objetivo concreto. Por ejemplo, el ayuno o las duchas frías. Y todo esto pretende ejercitar nuestra gratitud. Están ahí para recordarnos que deberíamos agradecer el hecho de que tenemos agua caliente siempre que queramos, de que tenemos comida disponible a nuestro antojo, etc. Son técnicas como el escribir un diario con nuestros pensamientos cada día con cuestiones específicas en mente, como puede ser el evaluar nuestro comportamiento respecto a las 4 virtudes cardinales del estoicismo. Son técnicas, y las técnicas pueden separarse de la filosofía. Esta separación puede hacerse bien o no tan bien. Hemos hablado de la terapia cognitivo-conductual, la cual utiliza unas cuantas técnicas desarrolladas por los estoicos, pero no es una filosofía de vida. Uno no va a terapia pensando quiero que me digan cómo vivir. Uno va a terapia porque tiene un problema en específico, una fobia en particular, una depresión, lo que sea. Esas técnicas son útiles, son eficaces para resolver esos problemas en concreto. Pero no se está practicando una filosofía, solo se está haciendo terapia. Para mí esa crítica que hace a los gym bros y a los cripto bros de la vida de
no, bro, es que yo soy estoico porque yo he leído 4 frases en Instagram y sé que soy estoico. Me parece buenísimo. Yo creo que la filosofía estoica, o sea, el estoicismo, ¿ok?, va mucho más allá de la mediocre percepción que tienen algunas personas en torno de me voy a bañar 5 de la mañana porque eso me hace una gran persona y eso me va a volver muy resistente y han visto lo rudo que soy. Bro, no. Despertarte a las 5 de la mañana lo único que va a hacer es cagar tu ciclo circadiano. En segundo lugar, bañarte con agua fría para el pedo no tiene sentido porque vas a terminar dejándolo. Eso también es parte del estoicismo. Mantener hábitos es parte del estoicismo. Entender que tú eres la persona responsable de tus acciones es parte del estoicismo. ¿Y por qué me encanta tanto esto? Porque tiene una relación increíble con la responsabilidad individual. Yo creo que vivimos en una sociedad que ha polarizado muchísimos conceptos y sobre todo, muy indignamente, ha empezado responsabilidad a su comunidad por acciones individuales. Y me parece miserable lo que se hace. Yo creo que el estoicismo sí es una manera de retornar a esa responsabilidad individual en torno a lo que uno puede o no puede hacer. Y yo creo que el reconocer que uno puede hacer la mayoría de las cosas en su vida y que la mayoría de cosas que pasan en su vida son consecuencia de sus acciones en el pasado, en el presente y sobre todo de sus hábitos de vida, eso sí cambia el planeta. Entonces, yo les planteo el estoicismo como una manera de entrever la filosofía. Yo les planteo el estoicismo como una manera de replantearse ciertas cosas. No lo vean como gym bros, de verdad, dejen de consumir frases en Instagram. En fin, quiero saber qué opinan acerca de esto. Me pareció muy interesante presentarles una entrevista con una persona tan dedicada como lo es un tipo que es biólogo y médico y además tiene doctorados y de todo, y aún así se dedica principalmente, o sea, pudiendo dedicarse a todo eso, se dedica principalmente a la filosofía. Entonces, disfruten. Quiero saber de qué otras cosas quisieran hablar. Personalmente a mí me gustaría hablar de Foucault. Soy muy crítico ante Foucault, principalmente por su visión nihilista del mundo. Bueno, yo sé que es existencialista, pero es nihilista desde mi punto de vista en algunas cosas. Pero bueno, no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿De qué les gustaría que hablemos en el canal? En fin, suscríbanse al canal, síganme en Cinema Paradiso, síganme en Alela en Bolivia, síganme acá en otro filo canal. Y si no me agarro, nos vemos la próxima. Bye bye.